Mi esposa me dejó enfermo y sin dinero después de 30 años. Ahora su nuevo marido la dejó y quiere que la ayude. Mi nombre es Ricardo, y a mis 55 años, he visto de todo, pero nada, absolutamente nada, me preparó para la puñalada que me dio la mujer con la que compartí 3 décadas de mi vida. ¿30 años? ¿Pueden creerlo? 30 años de risas, de construir un hogar, de ver crecer a nuestros hijos, de luchar codo a codo en cada dificultad. Pensé que ella era mi roca, mi compañera incondicional, la persona que estaría a mi lado hasta el último aliento. Qué ingenuo fui. Mi vida era un sendero tranquilo, predecible, hasta que el destino decidió ponerme una prueba de fuego, una que no solo afectó mi salud, sino que también desnudó la verdadera naturaleza de la persona que dormía a mi lado. Todo empezó hace unos 3 años, cuando los médicos me dieron la noticia, diabetes tipo 2 y una incipiente insuficiencia cardíaca. Fue un golpe duro. De repente, mi mundo se puso de cabeza. Las visitas al doctor se hicieron constantes, la dieta estricta, la medicación diaria. Pasé de ser el hombre fuerte que arreglaba todo en casa a sentirme vulnerable, a veces con mareos, otras con un cansancio abrumador que me dejaba sin energía para las cosas más simples. Mis hijos, en ese entonces ya jóvenes adultos, fueron un pilar fundamental. Siempre estuvieron pendientes, se ofrecían a acompañarme a las citas, me animaban a seguir el tratamiento. Pero Claudia, mi esposa, ella empezó a cambiar. Al principio, lo atribuye al estrés, a la preocupación. Pero el distanciamiento se hizo cada vez más evidente, más frío, más calculador. Dejó de preguntar cómo me sentía, de preparar mis comidas especiales, incluso de mirarme a los ojos cuando hablábamos. La casa, que antes resonaba con su alegría, se convirtió en un templo de silencio. Yo, en mi ingenuidad, pensaba que estaba lidiando con su propia angustia, que mi enfermedad la estaba abrumando. Intenté hablar con ella, preguntarle qué pasaba, si necesitaba algo, si podíamos ir a terapia. Siempre me respondía con evasivas, con un estoy bien o un no es nada, solo estoy cansada. La verdad, la cruda verdad, era mucho peor de lo que jamás pude imaginar. Una tarde, regresé de una cita médica especialmente agotadora. Me sentía débil, con la cabeza dándome vueltas. Entré a casa y la encontré sentada en el sofá, con una expresión seria que nunca antes le había visto. Se veía diferente, con una determinación fría que me heló la sangre. Fue directa, sin rodeos, sin una pizca de emoción en su voz. Ricardo, dijo, y la forma en que pronunció mi nombre fue como una sentencia. Esto no está funcionando. Ya no te amo. Merezco vivir mi vida, ser feliz, y a tu lado, ahora, eso es imposible. El golpe fue más fuerte que cualquier síntoma de mi enfermedad. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Después de 30 años, de construir una familia, de prometer amor en la salud y en la enfermedad. Me dejó en el momento más vulnerable de mi vida, cuando más la necesitaba. Pero la traición no terminó ahí. No solo me abandonó emocionalmente, sino que también lo hizo de la forma más cruel y calculadora posible. En cuestión de semanas, ya tenía un abogado. Se llevó la mitad de todo, la casa de la playa que compramos con tanto esfuerzo, una parte significativa de mis ahorros, el coche nuevo que habíamos comprado el año anterior. Me dejó con las deudas médicas, que en ese momento eran astronómicas, y con una pensión alimenticia que, francamente, era una burla a mi estado de salud y a la mitad de mi vida que le entregué. El impacto fue devastador. Recuerdo noches enteras sin dormir, mirando el techo, tratando de entender qué había hecho mal, dónde me equivoqué. Mis hijos estaban furiosos, indignados por la actitud de su madre, pero yo solo sentía un vacío inmenso y una profunda traición. Poco después de que Claudia se fuera, mi salud empeoró drásticamente. El estrés, la angustia, la falta de una buena alimentación por la presión económica, todo se juntó. Terminé en el hospital, solo, conectado a máquinas, luchando por mi vida. Los médicos no me daban muchas esperanzas. Recuerdo vívidamente una tarde en que sentía que mi cuerpo ya no daba más. Pensé que ese era mi final, que moriría solo en esa cama de hospital. Pero entonces, mis hijos aparecieron. Se turnaban para cuidarme, me leían, me contaban anécdotas para mantenerme animado. Su amor, su presencia incondicional, fue lo que me mantuvo aferrado a la vida. Fue por ellos que decidí luchar, que no me rendiría. Con su apoyo, y la ayuda de mis hermanos, que me brindaron un techo y estabilidad, logré salir adelante. Poco a poco, mi salud mejoró. La recuperación fue lenta y dolorosa, pero me aferré a cada día, a cada pequeño avance. Comencé a trabajar de nuevo, adaptándome a mis limitaciones físicas. No fue fácil, pero la adversidad me hizo más fuerte. Reconstruí mi vida pieza por pieza, ladrillo a ladrillo, y con cada paso sentía que me liberaba de las cadenas de ese matrimonio tóxico. Pasaron casi 3 años. Yo estaba en un buen momento. Había recuperado mi salud, mi estabilidad económica, y lo más importante, mi paz interior. Mis hijos y yo teníamos una relación maravillada, llena de confianza y amor.
Había conocido a alguien, una mujer increíble que me valoraba por quien era y no por lo que podía ofrecerle. Estaba feliz, realmente feliz, por primera vez en mucho tiempo. Había borrado a Claudia de mi mente, de mi corazón. Para mí, ella era un capítulo cerrado, una lección dolorosa pero superada. Y entonces, hace apenas unas semanas, mi celular vibró con una notificación de un número desconocido. Era un mensaje de WhatsApp. Lo abrí, y lo que leí me dejó helado. Hola Ricardo, soy Claudia. Necesito hablar contigo, es urgente. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pensé en ignorarla, en bloquearla y seguir con mi vida. Pero la curiosidad, o quizás una necesidad inexplicable de cerrar ese ciclo de una vez por todas, me impulsó a responder. ¿Qué quieres, Claudia?, escribí, tratando de mantener mi tono lo más neutro posible. La respuesta llegó casi de inmediato, un torrente de mensajes que me dejaron sin palabras. Me contó que su nuevo marido, un hombre por el que me había dejado, la había engañado con otra mujer. Que la había abandonado, se había llevado todo su dinero y la había dejado en la calle, sin un centavo. Que estaba desesperada, sin saber qué hacer. Y luego, la frase que me hizo explotar de rabia: necesito apoyo emocional y económico, Ricardo. Después de 30 años, algo me debes. ¿Algo le debo? Yo. La mujer que me dejó moribundo, sin dinero, con deudas y el corazón roto, ahora se atrevía a decirme que le debía algo. La indignación me quemaba por dentro. Recordé esas noches solitarias en el hospital, la angustia de mis hijos, el miedo a no poder pagar mis tratamientos. Recordé el frío de su mirada cuando me dijo que ya no me amaba. Recordé el vaciamiento de mis cuentas, la humillación de tener que pedir ayuda a mis hermanos. Y ahora ella, con la cara más dura del mundo, me pedía apoyo. Quería que le tendiera la mano a quien me había hundido. La ironía era tan cruel, tan retorcida, que casi me hizo reír de pura impotencia. Respondí con un mensaje que, a pesar de mi rabia, traté de que fuera conciso y claro: Claudia, no te debo absolutamente nada. Mi deuda contigo se saldó el día que te llevaste la mitad de mi vida y me dejaste solo. Ya no soy el hombre que conociste. Ahora, por favor, no me busques más. La bloqueé. Sentí una liberación inmensa. Su karma había llegado, y no era mi responsabilidad salvarla.